Buenas noches. Primero, bueno, gracias por asistir a la conferencia del doctor Sierra. Ya es la tercera vez que lo tenemos por acá en la universidad. El doctor Sierra, bueno, es un médico destacado, trabaja en un hospital en Texas que está adscrito a la Universidad del Texas A&M y es docente nuestro en la parte de internado para medicina. El doctor Sierra tiene varias especialidades, entre ellas cuidados intensivos, obviamente medicina interna, neumología, infectología. O sea que fue todas las especialidades juntas en una persona en la época de pandemia. Eso era importante. Imagínense, bueno, tengo el neumólogo, tengo el infectólogo, el intensivista. Entonces él y su equipo crearon el protocolo que se usó en los países para la atención del COVID. Tenemos una persona de gran importancia aquí, por eso es que me interesaba que ojalá pues todos los estudiantes que pudieran asistir y escucharlo y en algún momento pues conversar con él. Ya hemos tenido algunos estudiantes de medicina que han ido a hacer su bloque de internado al Texas A&M, por eso es importante también para nuestros alumnos de la carrera de medicina. Está acompañado por su esposa, que es enfermera, ¿verdad? Enfermera. Y una de sus hijas que también es estudiante en esta universidad. Así que es la segunda, porque la primera se está graduando ahorita en diciembre. Bueno, el doctor, si le pongo a decir el currículum aquí, pues se nos va la noche, pero es miembro de diferentes consejos americanos o boards, el de medicina interna, el de enfermedades infecciosas, el de medicina pulmonar, el de cuidados intensivos, el de manejo de heridas, autor de más de 80 publicaciones. Las publicaciones del equipo del doctor corren rápidamente, ¿verdad? Entonces ahorita decimos 80, tal vez en mitad del próximo año decimos 90, ¿verdad? No sé, pero ahí van. Ya una de nuestras egresadas que fue allá a hacer su experiencia, ya tiene 2 publicaciones con él, así que pues es un buen estímulo para los que quieren seguir avanzando en esa área, que es importante, la parte de la investigación. Y bueno, nos lo dejo con el doctor para que nos presente esta interesante conferencia que habíamos estado hablando yo con él y yo, sobre enfermedades emergentes, pero esto nos reúne las dos cosas, algo que es común como el dengue y algo que a veces dejamos de lado, que no les voy a decir qué es. Adelante. Ok. ¿Me oyen bien? Bueno, es un honor. Solo quiero probar los slides. Es un honor estar en Costa Rica. Aquí, como dijo el maestro, aquí están mis 2 hijas. Para mí Costa Rica es país bello, una democracia estable, país lindo. Y es un honor para mí volver por tercera vez aquí a este auditorio. El tema de hoy es de interés latinoamericano realmente. ¿Cómo comenzar a hablar de esto, verdad? Y la única manera de comenzar de hablar de esto es contándole cómo sucedió. En diciembre del 2022 llegó a visitarme una neuróloga amiga mía, la doctora Heike Hesse, que va a participar al final. Y estábamos viendo bastantes casos de una infección en el sistema nervioso central y pues le llamó la atención a ella, ¿no? Y me dijo, me preguntó que qué era y yo le dije que era tifus. Inmediatamente me preguntó, ¿y qué es eso? Pues, así, rápidamente, más o menos le dije, su reacción inmediata fue, Miguel, pero eso es igualito al dengue. Sí, yo siempre lo he dicho lo mismo. Es nuestro dengue. Y así comenzó la historia. De ahí nos reunimos con la doctora Madril,
y decidimos hacer un estudio de casos de riqueza taifi del sistema nervioso central. Si ustedes se acuerdan, no sé qué año es esto, pero en Honduras, después de entre el cambio del COVID a la vida normal en la mitad, hubo una epidemia de dengue, la más grande de Honduras y la más grande creo que en la parte de Centroamérica. Afectó en varios frentes, más casos en niños, más casos en adultos y más muertes. Entonces, ¿sí? Bueno. Okay. Entonces, inmediatamente, internamente, se me cruzó por la cabeza a mí. ¿Será que habrá riqueza taifi en Centroamérica? Y tal vez algunos de estos casos pudieran ser riqueza taifi. Esa era la teoría interna mía. Inmediatamente el gusano de la curiosidad me capturó y tratamos de probar el punto. Contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, comentando por el doctor Siri, las riquezas no son raras. Se miran en todo el mundo, ya sea en partes nórdicas, ya sea en partes tropicales, desérticas, pero no son raras. Son pocamente diagnosticadas, que es completamente distinto. Y les pongo este mapa porque no hay ninguna parte donde no hayan riquezas. La más famosa es la riqueza rickettsii, que es una enfermedad mortal, pero se encuentra en un área bien específica en las Carolinas. Pero podemos encontrar riquezas en todas partes del mundo, cada una con sus diferentes manifestaciones clínicas. Y la clasificación es un poco confusa y no quiero ahondar en la clasificación porque cambia, pero lo que sí quiero que miren es que a grandes rasgos son bacterias gran negativas, intracelulares, que lo hace más difícil de cultivar, es más, no se cultivan. Y cada una tiene su diferente manifestación clínica. Hay 4 grupos, para hacerlo sencillo, hay 4 grupos. Está el grupo de Spotted Fever Group, donde está la famosa Rickettsia rickettsii, la cual es mortal si no es diagnosticado a tiempo y no es tratado a tiempo. Y ahí hay otras, como la Rickettsia africana, el Conori. Pero bueno, no nos vamos a gastar el tiempo en eso. Está el grupo ancestral, que todavía no se ha decidido qué es, si es o no es patógeno. Está el grupo Typhus, donde solo hay 2. La Rickettsia typhi, que no tiene nada que ver con la Salmonella typhi. Nada. ¿Okay? Y está la Rickettsia prowazekii, que es causa de muchas películas. Strange Fever, bestseller de novelas, ¿verdad? Pero nadie les para bola. Se ve mucho en campos de refugiados. Y está el Transitional Group, en donde la única famosa de esas es el Ankari, que está en el Mediterráneo. Y como podrán ver, he hablado de diferentes regiones: Estados Unidos, Mediterráneo, zonas tropicales, zonas desérticas. Está en todo el mundo.
Esto son los signos y síntomas de dengue o de riqueza. En la slide como 30 voy a poner un slide, no le puedo decir cuál es esta y cuál es la otra. Y la doctora Edra, que estuvo ahí rotando en Estados Unidos, no puede decir cuál es cuál. ¿Verdad? Pero estos son los síntomas de una de esas dos. Fiebre en el 100%. La lista va para abajo. Yo no sé si este dengue o este riqueza TAEFI, viéndolos en el primer día de presentación. Como la riqueza TAEFI tiene su carácter, el grupo TAEFI tiene una predisposición, una predilección por las zonas tropicales y subtropicales. Y ya van a ver el mapa. Yo me encontré con esta bacteria que a mí nadie me enseñó en medicina interna, en infectología, en cuidados intensivos que existía. O sea, yo como que me tropecé y la fui investigando. Y esto fue uno de los primeros casos de una señora que vino con fiebre y pues no se le quitaba la fiebre y empezó con esta radiografía y poco a poco se fue poniendo hipóxica y claramente se fue empeorando y desarrollando lo que nosotros llamamos el distrés respiratorio del adulto y se terminó intubando. La comencé en doxiciclina empíricamente. La fiebre bajó casi inmediatamente, pero les estoy hablando, esto era cuando estaba en neonatología de conocer esta enfermedad. Y bueno, eso me llevó a poner más atención y saqué algunas conclusiones de esta. En primer lugar, revisamos la literatura mundial y este sería el quinto caso. Si ustedes revisan ahorita la literatura, ya no vale la pena, ya es reconocido como causa de neumonía y de distrés respiratorio del adulto. Pero estamos hablando de la década pasada. Una de las conclusiones que yo llegué, porque yo nací en Honduras, me dio dengue, bajé 20 libras con ese dengue, ojalá me diera dengue otra vez. Me dio malaria 7 veces. O sea, sufrí de todo, me dio todo lo que le da a cualquier centroamericano. Y me di cuenta que esta enfermedad, realmente, como dice ahí, puede emular cualquier infección viral. Contrario a las infecciones virales, y que se les da soporte, con la excepción del HIV, con la excepción del herpes, con la excepción de influenza, tratamiento de soporte. Pero este no. También miré que afectaba a lugares tropicales y subtropicales. Y si ustedes van al sur de Texas, prácticamente igual que la costa de Centroamérica. Y me llamó esto la atención, que había que tener un alto índice de sospecha. O sea, tenía que estar en nuestro diagnóstico diferencial. Si no se pensaba en ella, la mujer se hubiera muerto si no le hubiera comenzado la oxidiclina. Pero no quiero parecer como el héroe que inmediatamente pensé en ella. No, pasaron días, se intubó. Y una de las conclusiones era que había que llamar la atención a que se veían más casos de estos, porque en esos entonces era considerada rara en Texas. Y que podría llevar a complicaciones severas. Estamos hablando de la década pasada. Mi primera experiencia con esta enfermedad. Y
de aquí vino el primer caso que diagnostiqué, no el primer caso en Texas, el primer caso que diagnosticamos. Es muy interesante porque cuando nos fuimos a la tabla mundial de riqueza del sistema nervioso central, ustedes miran que aquí en 1998 más alta, no sé quién es, pero en 1998 este hombre había publicado 5 casos. Y si ustedes después le pueden enseñar el mapa, la mayoría de todos estos casos habían sido diagnosticados fuera de Estados Unidos. Y el caso de nosotros quedaba para la historia, ¿verdad?, como uno más del mapa de la lista universal, y por mucho nos rebasaba a Falta, creo que así se dice el nombre. Y para que miren el mapa ustedes ahí, mapa mundial, ¿qué es lo que les llama la atención? Todo es costero. ¿Verdad? Hasta en España, en Mediterráneo, en sudeste asiático, pero todo es costero. ¿Ah? O sea que si ustedes estudian a la riqueza, que está en otro grupo, no está aquí, acá. Un poquito más frío, más boscoso, el ambiente es distinto. Los vectores son un poco distintos. Hay ciertas diferencias. En ese mismo estudio, lo que nos dimos cuenta es que cuando miramos a esta lista y analizamos esa lista, dimos cuenta que el caso de nosotros fue el que se diagnosticó más rápido. De toda esa la gran lista, fue el que se diagnosticó más rápido y sacamos ciertas conclusiones. Una conclusión era que aparentemente nosotros había sido el más rápido, pero tuvimos la suerte de que inmediatamente que había llegado de la referencia, vino de otro lugar, le comenzamos los clínicos. Ya comenzaba la pericia clínica, comenzaba la experiencia, la sospecha, el olfato. Y por el otro lado, descubrimos que no tiene que ser ningún secreto, que entre más rápido de que se recupere el paciente, entre más rápido, menos secuelas, y entre más rápido, menos la probabilidad de muerte, y exactamente opuesto, entre más lento. Es más, bastantes personas murieron en esa lista universal. ¿Ah? Y les puedo decir yo que la barra amarilla son las personas que quedan con secuelas neurológicas, de las cuales vamos a hablar más tarde. Descubrimos una cosa, uno que nos sentimos orgullosos, y lo descubrimos más temprano. Nos dimos cuenta cuando comparamos esta gran lista que el tratamiento, del tratamiento rápido depende el outcome, el desenlace. Ahora, el dengue ocupa un mosquito que se llama Aedes aegyptus, a menos que las cosas hayan cambiado, sigue siendo el mismo mosquito. Ocupa ciertas características, tiene que tener el virus, tiene que ir a picar a la persona, ¿verdad? Ahora, en contraposición, la riqueza typhi tiene como reservorio
sea, donde viven, donde se encuentran constantemente porque no le hacen ningún tipo de mal a los ratones, a las ratas y a lo que nosotros le llamamos los opossums, que en español se dice zarangüela, algo así. ¿Ah? Zarigüeya, ¿ok? Que aparentemente abunda. Y tradicionalmente se ha visto esto como que el vector es una pulga, pero ya comprobamos nosotros que el vector, no es cierto, sí, la pulga es lo tradicional, está la garrapata, el zancudo, está la pulga, etcétera. Y contrario al dengue, si no hay manera de que ustedes puedan ir a buscar al dengue a que lo piquen, ¿no? O sea, tiene que picar el zancudo. Al contrario, en esta enfermedad hay casos donde no se ocupa vector. Imagínense ustedes, que ya me ha pasado, un señor agarró una rata, 2015, no me acuerdo por qué, agarró una rata, la mató, terminó en el hospital 15 días después. O sea, no es ¿verdad? Puede haber, no tiene que haber un vector, puede haber una contaminación directa. Y al final, una vez que, si nos vamos por la vía académica del reservorio, está la pulga pica al humano, defeca en la piel, inmediatamente invade a los capilares y se vuelve una endotelitis. Entonces, Hola, vieras que no se escucha nada. Doctor Siri, hola.
Pero la tecnología contra riqueza TAEFI hay algo menos que prehistórico, primitivo, la serología. 1800, no se ha desarrollado para esta bacteria. Pero bueno, esto les da, o sea, si analizamos esta tabla, el 50% de la población, que eran 2 nada más, se murieron. Eran jóvenes. El otro terminó en ventilación mecánica. ¿Algún tipo de complicación? El síndrome PICU, Post Intensive Care Unit, ha de haber tenido. Pero bueno, le alzaron la voz a Centroamérica. Es lo que tiene que sentirse orgulloso. Este fue el comienzo de la alarma, que no solo había que pensar en dengue. ¿Qué concluyeron los autores? Nuestros hallazgos prueban sin error de que la riqueza TAEFI está en Costa Rica y que existen ¿cómo se llama? De que si no se piensa en la infección, no la vamos a diagnosticar. Y hacen énfasis en Costa Rica. Lo que estoy haciendo yo ahorita, educando a la gente a que piense fuera de la caja, out of the box. Y ahí va tomando forma el título, y si no es dengue, ¿qué? ¿Okay? Por el otro lado, en Honduras, seguimos hablando de dengue, en otros lugares de Centroamérica, la epidemia más grande, incremento en casos de niños, adultos, muertos. No solo en Honduras, en todo Centroamérica. Corpus Christi tiene un hospital de referencia y el doctor Fergi, que es venezolano, que venía de Venezuela, ¿ah? Hizo este estudio y empezó a ver de que cuando él llegó, cuando él dice 18 años, habla de sus 18 años desde que empezó a predicar medicina, y dice que era considerada una enfermedad rara, ¿eh? Y a medida que fue pasando el tiempo, a medida que le fue metiendo a los estudiantes de que había que pensar en esto, se fue haciendo más reconocida. No fue que había más ratones, ni ratones o ratas o, ¿cómo se dice? Zarigüeyas. No. Es que había empezado el motor ya a ponerlo en el chip del diagnóstico diferencial de una fiebre desconocida en niños. Bajo ningún punto quiero dar la impresión que yo soy pediatra, no lo soy, ni quiera Dios. ¿Ok? Miren, aquí diferencia el doctor entre síntomas en niños mayores y menores de 10 años. ¿Ok? Hay algo ahí que los haga distinguir esto de cualquier otra enfermedad. Dirán, dengue. O sea, por clínica, a ojo del buen cubero, no es todo. ¿Ah? Y hay niños que se complican, se mueren, llegan a la unidad de cuidados intensivos si no hay sospecha clínica. Y de aquí nos vino la idea, ya empezamos nosotros a ver, ya empezó el crecimiento clínico, empezamos a detectar bastante, mucho más, cada fiebre que tenía leucopenia, transaminasa, trombocitopenia. Bueno, tal vez puede ser
Rickettsia typhi. Y tengo que darle el honor, tanto presencial como virtual, a la Universidad Unitec, que fue sponsor de este estudio, y a todos los que colaboraron con este estudio. Ahora, vamos a ver nosotros aquí que ya el señor de Israel quedó en segundo lugar. ¿No? Y no solo eso, para el doctor Siri, de ser una enfermedad rara, esto es del CDC, pasó a ser no solo la más común, sino que rebasó el 50% de las enfermedades de vector en Texas. En Texas, no en el sur de Texas. ¿Ok? Pero hay que ser más observador. Dengue, ya tenemos dengue. Usted vio dengue, ¿ah? Usted es testigo de que hay dengue en Texas. Entonces, ¿por qué no extrapolar? ¿Por qué si hay dengue allá no puede haber riqueza aquí? ¿Por qué no pueden haber las dos cosas? ¿Ah? Estas no son estadísticas mías, son estadísticas estatales. Ojo, 2023. ¿Okay? Esto es las estadísticas de cómo fue creciendo a través de los años en el sur de Texas. Y como ven aquí más o menos está Victoria, ¿verdad? Pero a medida, esto no representa realmente, esto es del 2012, es la continuidad del otro. Del 2012 al 2021 ya se empieza a ver bastante en el área donde nosotros cubrimos. Y como somos centro de referencia donde nosotros cubrimos, pues nos llega bastantes casos. Lastimosamente, el CDC no escogió el lugar donde se diagnostican, sino que escogió el lugar donde viven. Y ustedes saben que hay gente que vive aquí, que no pasa el invierno acá, sino que se viene para acá. Ninguno de estos casos que estaba aquí vivían ahí. O sea, el epicentro de Rickettsia typhi está en el sur de Texas. Sí. ¿Qué te parece bastante a las costas de Centroamérica? Y tienen los mismos vectores que Centroamérica. Miren ustedes acá, no lo hice para el 2012 porque ya el doctor Fergie lo había hecho hasta el 2013. ¿No? Y miren ustedes, ¿alguien me puede decir a mí por qué hubo ese pico en el 2000, entre 17 y 18, sabiendo que la estadística estatal va un año retrasada siempre, aún en Estados Unidos? ¿Qué pasó en el 2017? Agosto 27 del 2017 en el sur de Texas. El huracán Harvey, que lo sufrí en carne propia, ¿eh? Sudando 10 días sin aire acondicionado. Agosto, ¿verdad? Con una lamparita, ¿verdad? Pero eso revolvió el ecosistema, ¿verdad? Revolvió un agar para que tuviera la riqueza. Además de que ya nosotros habíamos comenzado a detectar. Y eso se reflejó lastimosamente en el 2018. Le digo la estadística, pero el pico tiene una explicación. No es que trajimos ratas de Australia, de Europa, zarigüelas de Sudamérica, de China. No, 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 no. El mismo ecología salió. ¿Eh? Y la Rickettsia typhi y la Prowazeki están ligadas a catástrofes naturales. Cuando hay una catástrofe natural, se revuelve la enfermedad. Porque se revuelven los ratones, se revuelven los zancudos, se revuelven todo se revuelve. Y entonces vimos un incremento. Aún durante el COVID,
cuando todo el mundo estaba enfocado en COVID. La neumonía era COVID, aunque después de lo contrario, pero aún así, me acuerdo de un muchacho que llegó a la unidad de cuidados intensivos, me acuerdo que era la cama 1, que era COVID y de repente, ya como para, ya la última, ¿no? Le dimos doxiciclina, todo cambió. Al final, probamos que era riqueza type. O sea que a pesar de la pandemia, seguimos diagnosticando enfermedad por riqueza type. La fisiopatología es fenomenal para ustedes los estudiantes. La riqueza type, la riqueza en general, perdón, tiene receptores que invaden a la célula, específicamente el endotelio. Estos son, hay una endocitosis. En teoría, el fagosoma los tiene que lisar y destruir, pero no lo hace. ¿Ok? Y entonces comienza el crecimiento de la riqueza y se va reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Comienza la clínica. Ahora, quiero hacer una excepción aquí a decirle que hay una, la más mortal, la riqueza rickettsii, porque la riqueza rickettsii no tiene solo un receptor, sino que tiene más receptores. Entonces, claro, la cantidad de riqueza que se puede meter al cuerpo es 3 veces más grande que la riqueza type. Y entonces, esto va avanzando a través del endotelio y se va formando una enfermedad sistémica. Una diferencia entre los casos pediátricos y los casos de adultos, y la hay. Todos los mecanismos, ustedes saben que nosotros tenemos una barrera hematoencefálica y que no es cualquier cosa lo que va a pasar, ¿verdad? Si no, pues no vivirían. Y hay 3 mecanismos reconocidos para penetrar o invadir el sistema nervioso central. Esta es la tradicional del neumococo, que por la cápsula le da vuelta, entra como bacteria invasora, el hemófilos influenza tipo B, que ya no lo vemos. La cápsula penetra, entra y causa infección. Está entre las células, que es el mecanismo de la listeria monocitógena. Pero está el de la riqueza type o el de la rickettsiosis, que es que invaden a la célula y se le llama el mecanismo del caballo de Troya. Porque nuestra célula no es no permitida en el sistema, o sea, se le deja pasar. Y una vez dentro del sistema nervioso central, es perfecto para que cause infecciones del sistema nervioso central. ¿Por qué en adultos no es más común esto que en niños? Simple, sí, sencillo. MA, mamá. La mamá lleva al niño rápido al hospital. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de los casos que nosotros miramos, o no quieren ir o llegan ya, como decimos nosotros, reventados. O van de hospital en hospital en hospital y no reconocen la enfermedad. El talón de Aquiles es el diagnóstico. En primer lugar, vamos contra todo. Es una de las pocas enfermedades que el IgM no vale nada, ni siquiera lo haga. ¿Ok? Si el paciente viene temprano, en las primeras 14 semanas, la serología le va a salir negativa.
Si usted es astuto y sabe, le va a repetir la serología. Y si la serología le sale positiva, y más de 1 en 168, el caso está confirmado. ¿Ok? Pero eso trae llamar al paciente, que el paciente venga, etc. El PCR enriquece TAEFI. Aquí pueden tener la oportunidad de desmentirme totalmente. No existe. Ahorita acaba de sacar un laboratorio una metodología que se llama, se me olvida el nombre, Metagenomics. No les puedo dar yo detalles porque no sé el detalle de eso. Que salió con una prueba para Rickettsial Typing. Porque si usted va a San Antonio, si usted va a Nueva York, si usted va a las clínicas Mayo, si usted va a Cleveland Clinic, si usted va a la Universidad de Boston, si usted va a Harvard, nadie sabe de Rickettsial Typing. Así es. ¿Cómo? ¿En África? ¿A dónde? ¿Cómo? Typhoid fever. Así me pregunta. No es broma. O sea, nadie sabe. Que nunca nos enseñaron en el colegio. Pero las cosas van a cambiar, ¿verdad, doctor? Entonces, entre una de las conclusiones de la revisión es que la falta de reconocimiento tiene devastadoras consecuencias. Estoy hablando de un adulto. La mortalidad es casi del 50% en complicaciones del sistema nervioso central. No solo hay complicaciones del sistema nervioso central, pero si tengo que encontrar un órgano que afecta más, es el sistema nervioso central. Hay miocarditis, hay neumonía, pero pero los casos severos es sistema nervioso central. El fin del principio. Les recomiendo que lo lean. ¿Ok? En el fin del principio, otra vez la Universidad Unitec, en el campo, Victoria, Texas, mandamos un editorial, un pensamiento, una idea, ¿verdad? Aquí solo se ven 6 casos, pero realmente si incluimos aquel primer caso, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Son 7. Entonces, entre el 2022 y 24, uno se murió, que no dio el consentimiento. O sea, varios se murieron, pero no todo el mundo vino a darnos, sí, doctor, ven, vaya, publique esto. Pero lo más importante es de que ya, cuando ya tenemos nosotros la pericia clínica, ya tenemos en el diagnóstico diferencial que eso es posible, les cae por como quien deja una manzana de, ¿cómo se llama? Newton, le va a caer los 50 centavos. Y van a empezar a pensar en dengue, Rickettsial Typing, pero tienen que estar en el engranaje de su diagnóstico diferencial. Entonces, no tengo nada contra el señor de Israel, que tenía 5 casos, ahora nosotros tenemos 7. Y tenemos la serie más grande a nivel mundial de infecciones de Rickettsial Typing del sistema nervioso central. La conclusión es imposible, ¿okay?, distinguir la enfermedad del grupo de typhoid, ya sea del Kawasaki o del typhoid, del dengue, que es igual, imposible distinguirlo. ¿Ok?
La única manera que se puede distinguir es con el tiempo, pero si se pasa el tiempo, se aumenta la posibilidad de órgano disfuncional, infecciones del nervioso central, y ustedes saben que el dengue de alguna manera termina. ¿Ah? Con mecanismos de soporte. Sí, hay una complicación, el dengue hemorrágico. Soporte también. No hay ninguna. Y si lo dejamos pasar, ¿qué? 3 órganos importantes, el sistema nervioso central número 1, la miocarditis número 2 y el corazón se pelean en el segundo lugar. Y el ejemplo que dieron ustedes, los tickets. Los pongo como ejemplo a seguir. Porque no solo eso, sino que ya hay, por pésimo que sean las serologías, pues es algo, es un comienzo. Ya hay serología, ¿verdad? En Honduras, en México, en El Salvador, Panamá, Honduras está por ahí, ¿verdad? O sea, si ya hay serología, ¿vale o no vale la pena pensar en la enfermedad? Tratamiento en adultos, doxiciclina. Tratamiento en adultos, opción B, doxiciclina. ¿Está alérgico? Doxiciclina. ¿Por qué? Porque ya hicimos un estudio randomizado y ni la acitromicina ni la ciprofloxacina tienen el mismo efecto que la doxiciclina. Y tiene la ventaja de que si por mala suerte es erliquiosis o leptospirosis o rickettsia o cualquier otra riqueza, le van a pegar. En adultos, en niños no, porque hay un problema dental. No me quiero meter en eso porque no me acuerdo. Lo poquito que me queda, el 0.05% de pediatría. ¿Okay? ¿Cómo se define un caso? Bueno, lo ideal es de que salga negativo el primer examen, que le den doxiciclina, que se cure, que regrese, que le tomen el convaleciente, ¿verdad? Y que salga más de 128, o si tienen una serología de 512 para arriba, ya está confirmado. Les dije al principio que les iba a poner una tabla que era de dengue y una tabla que era de typhoid. A ver, levántame la mano, a ver, quién que me diga con seguridad. Doctor, estoy seguro que fue la primera que es de dengue y la segunda que es de typhoid o al revés. El silencio otorga. Y está bien. Es imposible diferenciar una del otro. Y entonces llegó el tiempo de dejar de pensar en dengue y 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 dengue. Claro que el dengue va a estar, no se va a ir, o sea, va a estar ahí. Estas no son mis estadísticas, son de la Organización Panamericana de la Salud, que me las pasó a mí la doctora Palou, mi mentora, una señora de mucha experiencia, y no veo por qué no sea cierto. 12 millones de casos sospechosos de dengue. Esos 6 millones y centavos fueron confirmados de una u otra manera, el 53% de confirmación. De esos, porque no todos los dengue son graves, 22,000 y pico fueron graves, o 8,340 fueron muertes. Esto implica que el 46.3% de los casos sospechosos no fueron confirmados. O sea, quedaron como un dengue-like.
Ojo que aquí en Centroamérica hay mucha mejor tecnología que en Estados Unidos. ¿Ok? Para dengue. Usted estuvo en Estados Unidos, usted sabe que en eso estamos años atrás. Bueno, y tal vez en algo contribuimos, ¿verdad? Estas son las guías de encefalitis que salieron hace poco en IDSA. Y digo yo, tal vez habrán leído el estudio que nosotros hicimos, porque de repente la doxiciclina ahora es recomendada empírica en adultos. Tal vez a algo contribuimos, algo. Y es la misma slide, pero como es para toda Centroamérica, esta charla de Latinoamérica, y yo pues soy de Honduras, le hago un llamado a todo Centroamérica, pero ya hay anticuerpos contra riqueza type en toda Centroamérica. No hay un país que se anticuerpos. Casos confirmados solo en Costa Rica. Ojo, que uno se murió, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que no los dejan entrar a un avión, ¿verdad? Ustedes saben que no pasan, no pasan, no compran. ¡Ping! Rebota. Si ustedes no ponen ese QR Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias, doctor, por la excelente charla. Mi consulta es acerca de, bueno, sabiendo que ambas enfermedades, dengue y riqueza, el tifus, son tan parecidas clínicamente, ¿en qué momento nosotros como clínicos, cuántos días tenemos que esperar para, o qué síntoma o qué complicación tenemos que esperar para decir, no, ya le voy a empezar doxiciclina? Bueno, voy a debatir tanto uno como el otro. ¿Cuánto vale la doxiciclina? 50 centavos. Digo, de dólar. Si es genérica, que estoy seguro que la pueden hacer en Costa Rica, ¿cuántos colones? No sé, pero no pasa de 5.000 colones. Digo yo, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Qué pierde? Vamos a decir que dengue. Y no para. O sea, la fiebre no para. No es riqueza ahí. Sencillo. ¿Qué? Me voy a ponerle el dado del dengue. ¿Para qué le vas a dar doxiciclina a una persona que tiene todo el riesgo posible, habiendo charcos? Y mejor démosle tiempo a la enfermedad y démosle soporte. Si tiene, ¿verdad? Pasan 7 días o el paciente se va empeorando, adulto, ¿verdad? Sí, démosle doxiciclina. Ok, ese es un contrapunto. El otro contrapunto es
Entre más rápido le dé la doxiciclina, si es riqueza typhi, más rápido se va a hacer el hospital. El dengue va a durar lo que va a durar. ¿Verdad? Y si ya y se le sale la prueba positiva para el dengue, mándalo a la casa, porque no hay nada más, a menos que sea un niño. Pero si no sabe, si no es dengue, o sea, si la tecnología aquí es mejor en Centroamérica para detectar dengue. Si le sale la prueba negativa, ¿por qué insistir en que dengue? ¿Por qué no pensar fuera de la caja? Y no solo pensar fuera de la caja, abrir la caja a ver qué hay adentro. ¿Le parece? El argumento y el contraargumento. Ahora, si yo le dijera, mire, tiene que ir a comprar una medicina que hay que poner en la intravenosa, que desgraciadamente cuesta $500, lo entiendo. Una pastilla que fue, o sea, salió al mercado en 1972. Hay que pensarlo, ¿verdad? No se puede. No, tampoco. Y gracias por eso, porque entonces Centroamérica tiene que hacer un estudio, en primer lugar, serológico, del montón de sangre que ha quedado, o algunas pruebas serológicas. ¿Valdrá la pena hacer esto? O el doctor Sierra Hoffman está totalmente fuera de órbita y que se quede en el sur de Texas. Ya lo probaron aquí, ¿verdad? Ella ya salió con otra riqueza type. O sea, ¿cuántos vectores ocupa? Le voy a poner el contrapunto. ¿Cuántos vectores ocupa el dengue? ¿Cuántos vectores ocupa el typhus? Dele rienda suelta a su imaginación, la pulga, el zancudo, la garrapata, etc. Hay ratones, ¿sí? Hay ratas, perenguellas, abundan en las zonas tropicales. Es más, en Centroamérica, en algunos países se consume la zarigüeya como alimento. Ya me arruinó la cera, doctor. O sea, tampoco yo vengo aquí a decir de que todo es riqueza typhi, pero, o sea, nos vamos a quedar con estas estadísticas, que el 46% de los pacientes de dengue no eran dengue, o no, o sea, ¿qué eran entonces? O le vamos a dar la vuelta a la tabla como se la dimos en 10 años en el sur de Texas para hacer la enfermedad del vector más común en Texas. Más allá de todas las otras enfermedades por vector que hay, West Nile, etcétera. Y por el otro lado, ya hay dengue allá. ¿Por qué no extrapolar? Con la tecnología primitiva que tenemos en Estados Unidos por dengue. Usted vio un caso de dengue, 1 o 2. ¿No? Entonces, lo primero es, y hoy, con la doctora Palau, el doctor Sierra, Manuel Sierra, la doctora Jaike, la doctora Madril, doctor Fernando Baires, hemos sometido una brief communication o carta del lector hoy, mencionando esto, lo que vine a hacer yo aquí hoy. Levantar la alarma, darle una solución a ese 50%, con un caso que ¿qué hubiera sentido usted si a esa niña le hubieran salvado? Solo ocupaba pensar en la enfermedad. Y el muchacho de 36 años que se murió de riqueza typhi, con eso el estudio vale la pena, ¿sí o no? Pero usted lo vive en carne propia, ¿no? Bueno, indirectamente. Entonces,
Si nosotros le pudimos dar la tabla, la estadística, solo porque pensamos en ella, tenemos que darle un cambio creo que es esto, a nuestro QR, a nuestro código QR, a lo que nos han enseñado en la medicina, hay que agregarle al currículum, señor decano, la riqueciosis. Ya hay 3 casos confirmados, el que ella me dice y lo que publicó la doctora Chichi. ¿Verdad? Y me ofrezco a dar la charla de esto. ¿Otra pregunta? Tomando en cuenta en su experiencia, cuáles son las complicaciones graves que se van a, digamos, sospechar o que usted cuidaría más que no lleguen a darse después de, por ejemplo, una detección tardía o errónea con dengue, por ejemplo. De dengue, No, digamos, cuando es una rickettsiosis, pero que fue erróneamente diagnosticada dengue. 4. Muerte es la peor complicación, ¿verdad? La más común en adultos. Infección del sistema nervioso central. ¿Por qué? Realmente no sé. ¿Verdad? Porque la misma exposición tiene el pulmón, el riñón y el corazón. Pero es por mucho el sistema nervioso central la complicación más común de la riqueza taifi. De la riqueza rickettsii es pan órgano, o sea, todo. Se va todo. En 7 días se muere el paciente. No todas las riquezas son iguales. Hay riquezas que no producen síntomas. Hay riquezas que producen otros síntomas. O sea, pero estamos hablando de lo que ocurre aquí. ¿Verdad? Pero si no cambiamos el QR, nuestro DNA curricular, nunca lo vamos a diagnosticar, jamás. Y vamos a seguir con el 50% de dengues que no eran dengues. ¿Otra pregunta? Allá yo miré que alguien levantó la mano. Buenas noches. A mí me gustaría saber un poco más acerca de las secuelas neurológicas, cuáles son esas secuelas y si una vez que ya están establecidas en el paciente, si existe la capacidad de que podamos dar algún tratamiento para poder mejorar esas secuelas. Sí. Tenemos una neuróloga no sé si está la doctora Gese, Heike Gese ahí, que va a contestar esas preguntas de neurología. Charlie, no sé si se conectó ahí la neuróloga o está respondiendo. Si no las contesto yo como no neurólogo, ¿no? No, no tenemos. Ok. En mi experiencia, esos 7 casos no son 7 casos. O sea, esos representan los pacientes que no tienen el consentimiento. O sea, las capas de burocracia que hay para que uno pueda hacer un estudio en Estados Unidos es exagerado. Los pacientes se curan, uno les habla y lo que primero que piensan es, ahí me vienen a cobrar. Dan la dirección incorrecta, ponen otro nombre. O sea, hay una capa es imposible. O sea, pero en la contabilidad, así, con Abaco, ¿verdad? Al estilo Abaco, entre el 2022 y el 2025, entre 3 años, que contando esos 7 casos, tuvimos 106 casos de meningoencefalitis. Mucho más común que el neumococo, que todo el mundo aquí sabe que es la causa más común de... ¿Correcto? Neumococo, sí, claro que vimos.
106 casos. Si eso no le dice nada, ahora, no lo puedo probar porque no me dieron el consentimiento. No volvieron a, dando gracias, convencí a la hija del paciente que se murió que por favor me diera el consentimiento. O sea, eso no representa la verdad. Eso representa La punta del iceberg. una puntita. El milímetro. Pero si les digo la verdad, realmente son 106 casos. No estoy contando los de este año. Y esos 106 casos, exceptuando los que... Ahora, vamos a las preguntas. En todos los casos que por lo menos he seguido, porque usted sabe que a veces no llegan, o se mueren o no llegan a la clínica, ¿verdad? Todos quedan con algo cognitivo. Cognitivo. Que puede ser sutil, que al final se... Yo tengo un muchacho que fue diagnosticado en enero del 24 y hoy, al día de hoy, fue diagnosticado bien tarde, 2 semanas, al día de hoy, tiene problemas en su trabajo. No se puede concentrar. Puede decir usted cosas subjetivas, ¿verdad? Anda buscando un porqué. ¿Verdad? Algo tuvo que haber sido dañado. Un paciente totalmente sano. Y les puedo hablar de otros montones que tienen ya cosas más. Uno que quedó con lesión de audición, otro que quedó con desbalance, enfermedad psicológica terrible. Para ellos todo es tifus. Fiebre, tifus. PTSD. O sea, nadie queda. Ok, doctor, nos vemos. Chao. Todo el mundo queda con algo. La secuela es variable dependiendo de... Entre más rápido. El grado de lesión celular. Aún el muchacho que lo diagnosticamos en el día 1 de que presentó al hospital, pero ya tenía 1 semana y media de estar con síntomas, aún ese muchacho perdió su trabajo. Por déficit. Pero llegó a pedir cartas. Estoy hablando de la década. Ese fue el primer caso. ¿Alguna otra consulta? Muy interesante la conferencia, doctor. Nuevamente, pues, muy agradecidos de recibirlo en la Universidad Latina. Ahora, pues, con varias representaciones estudiantiles por acá, con la representación también de fundamentación biológica, que ahí es donde los estudiantes tienen contactos con los microorganismos. Y vamos a ver que otra vez lo Ahora, vamos a... pero lo más importante, ¿y usted qué piensa? Muy bien. No, en la parte obviamente profesional, sí hay que afinar el diagnóstico. El año pasado se murió el hermano de una compañera de nosotros, de la unidad de quemados, por dengue en el Brasil, pero muy rápido, ¿verdad? Muy rápidamente. Casi que ni siquiera le dio tiempo para llegar a Brasil. Entonces uno dice, ¿qué habrá sido? ¿Verdad? Habrá sido otro diagnóstico diferencial y que no se pudo lograr determinar en su momento. Me hubiera gustado que la doctora Mora estuviera por acá, ¿verdad? Tal vez la conocen los de PEDI. Bueno, ya hay casos ya hay varios casos en Brasil. ¿Verdad? Ya hay en México, en Texas estamos inundados, en el sur estamos inundados. Ya hay en Costa Rica 3 casos por lo menos. Sí, a nosotros nos sorprendió ese caso, pero pues ese es un caso, puede haber sido dengue, también, que hubiera tenido una hemorragia Me intracraneal. está hablando del suyo. Sí, sí. Pero igual, a uno le despierta la duda después de escuchar, bueno, estos diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que pensar. Y más aún cuando el tratamiento es tan fácil y accesible, ¿verdad? Esos antibióticos nosotros los aprendíamos en los 80s, cuando estudiábamos medicina, ¿verdad? Doxiciclina, metaciclina, minoxiclina, etcétera, de esos tipos de penicilinas que uno se lograba aprender
en las clases de farmacología. Pero bueno, muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Los que quedamos ya a esta hora. Lastimosamente no pudimos conectar los comentarios del exterior. Sí estuvieron escuchando, ¿verdad? Ajá. Había una buena cantidad de personas que estaban conectadas. No sé de qué países, pero sé que sí, de Honduras estaban porque hubo unos comentarios ahí de que no escuchaban en algún momento, pero seguramente pues estuvieron de diversas partes de Centroamérica y tal vez de Estados Unidos y Texas. Pero muchas gracias nuevamente, doctor Sierra. Y bueno, ánimos a seguir siempre en la parte de la Claro. investigación. Y Y la pregunta más importante es, ¿quién va a clasificar? ¿quién? ¿Quién va a clasificar? ¿Quién va a clasificar? Ok, bueno, la clasificación de fútbol. Perfecto. Ojalá que clasifique Costa Rica. Ya no vuelvo yo.